AudioJungle. Y me indican acá que ya tenemos al pastor invitado, es el pastor Roberto Arévalo. Mucho gusto, pastor. Qué bueno que está acá con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Pues para nosotros, pues la verdad que es más que un gusto. ¿Cómo ha estado, pastor? Muy bien, gracias. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, pastor, lo escuchamos muy, muy claro. Antes que nada, gracias por la invitación. Hemos estado pendientes aquí, esperando nada más el turno para apoyar a la invitación que se nos ha hecho. Amén, pastor. Pues sin más preámbulos, lo dejo para acá, para que usted edifique al público que tenemos acá. Que Dios me lo bendiga y ya regresamos con usted. Excelente, muchas gracias. Bueno, antes que nada, acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de estar participando de este evento. Pedimos que a través de tu Espíritu Santo se puedan decir las cosas que tú quieres que digamos. Toca los corazones, toca las mentes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para quien es la honra y la gloria. Amén. Voy a repetir una invitación hecha para traer un mensaje evangelístico. Le doy las gracias a Alexander por el evento que ha organizado. Le doy las gracias a su esposa, como también a Henry, que es el que está atrás de todo esto, los controles técnicos. Por lo general, cuando yo invito a alguien a mi congregación, me gusta dar un tema específico. En el mundo cristiano hay invitaciones para evangelistas, predicadores, pastores, y por lo general decimos, traiga la palabra que el Espíritu ponga en su corazón. A mí me gusta actuar un poco diferente. A mí me gusta decirle al invitado que traiga un tema específico, porque tengo entendido de que Dios lo ha dotado de dones de sabiduría, y por lo tanto como pastor yo sé la necesidad que tiene muchas veces mi congregación, y por lo tanto me gusta asignar un tema en específico. Es que me alegra que en este día nos hayan asignado un tema en específico, un tema evangelístico, y es curioso ver interesante a cada uno de los panelistas que han estado durante el día, cómo el Señor trabaja en cada uno de diferente manera. El Espíritu Santo obrando, que no está limitado a solamente una idea. El tema es evangelístico, es decir, que todo lo que aquí estamos haciendo, diciendo, proclamando, es para aquellas personas que no conocen de Jesucristo. Si usted no conoce de Jesucristo, si usted no tiene una relación con Jesús, si usted no ha entregado su vida a Jesús, este mensaje es para usted. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos simple y sencillamente porque es un mandato bíblico. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, por tanto, ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, y aquí estamos. Aquí estamos tratando de ser obedientes a esa ordenanza. Posiblemente estuviéramos en otro lugar en este día. Ya ve que la carne por lo general va en contra de las cosas del Espíritu. Cualquiera de nosotros quisiera, hubiera deseado poder estar en otro lugar, un día de camping, en la playa, con la familia. Pero sin embargo a nosotros, como dijo el Señor Jesús, se nos hace necesario estar en los negocios del Padre. Además hacemos esto porque estamos conscientes de que el Señor nos ha dado demasiado, y lo que hacemos es solamente un poco de retribución a lo mucho que Dios nos ha dado, no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Pero bien, el tema que le traigo ahora es un tema práctico. Yo quiero que ponga mucha atención. Quiero traerle un tema de 3 invitaciones, porque el Señor Jesucristo también hizo evangelismo, invitaba a la gente a que lo siguiera. Y hoy le quiero traer 3 personajes con los que posiblemente usted se identifique, para que tenga una mejor idea o una idea más amplia del tipo de persona que era Jesucristo, una persona inclusiva, que incluía todo tipo de gente, altos, bajos, flacos, gordos, ancianos, viejos, de su cultura, de cultura diferente. Ese era Jesús, el inclusivo, ese que me incluyó a mí, siendo yo un pecador.
ese que lo incluye a usted, que ha incluido a mucha gente que ha restaurado a través de este caminar cristiano. Y en este día le traigo 3 personajes para que usted se identifique y tenga una idea del tipo de llamado, del tipo de persona que busca a nuestro Señor Jesucristo. El primero, el llamado a Pedro. Y vamos a leer una parte de la Escritura que se encuentra en Mateo, capítulo 4, versículos 18 y 19. La palabra del Señor se lee así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús caminando por el mar de Galilea, ¿verdad? Ve a 2 pescadores tirando las redes y les dice, síganme, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y uno de esos era Pedro, un pescador, un tipo humilde, posiblemente sin estudios, sin una grande educación, con una personalidad un poquito distorsionada, impulsivo, carácter fuerte. En su momento, Jesús le dice a sus apóstoles, bueno, me toca ir a Jerusalén, hacer lo que tengo que hacer para salvar al mundo. Se lo estoy parafraseando para que me entiendan. Y Pedro le dice, en ningún momento voy a permitir que te pase eso. Que vayas allá y que sufras. Y Jesús, conociendo los motivos de quién estaba atrás de eso, le dice, aléjate de mí, Satanás. En otra ocasión, horas después, al momento de que arrestan a Jesús, viene Pedro, saca la espada y le mocha, como dicen por ahí, la oreja a uno de los soldados, a Malco. Y ese era Pedro, impulsivo, arrebatado, como decimos en nuestros países. Pero el Señor lo entendió, el Señor lo invitó a que fuera parte de su grupo élite y seguidamente lo transformó. Y Pedro, llegamos a conocer en la palabra de Dios, que llegó a ser el líder que el Señor dejó establecido cuando Él partió hacia arriba. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese inclusivo, que lo incluye a Pedro, que lo incluye a usted, que me incluye a mí. Y posiblemente usted sea de ese tipo de persona que se identifique con Pedro. Una persona que tiene problemas con su carácter, que es impulsivo, que dice las cosas como se le vienen, dicen por ahí. También el llamado es para usted. El Señor conoce su corazón, el Señor le hace la invitación, el Señor lo puede o la puede restaurar y la puede transformar para convertirlo o convertirla en un vaso útil para seguir el engrandecimiento de su reino. Y ese es Pedro, el primer personaje del que estamos hablando en este día. El segundo, vamos a hablar de otro muy conocido en el mundo cristiano, Mateo. Y vamos a ir a una escritura que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Déjeme darle un poco de background, un poco de historia. La nación israelita había caído bajo el dominio romano. Y como es normal, cada vez que un imperio invade a otro, lo primero que establece es que le tienen que pagar impuestos. Para ello, los romanos se servían de gente israelita como subcontratistas, por decirlo de alguna manera, que le cobraban los impuestos a los mismos israelitas. ¿Cuál era el problema? Que estos recaudadores de impuestos no cobraban lo que estipulaba Roma, sino que cobraban el doble, el triple y a veces mucho más. Esto los convertía, pongan mucha atención, en las personas quizás más odiadas o en los trabajos más despreciados en toda Jerusalén. Sin embargo, el Señor lo conocía.
Sin embargo, el Señor le hace la invitación para que lo acompañe y sea un seguidor de Él. Y posiblemente usted se pueda identificar con este personaje. Posiblemente usted es una persona a la que otras personas la evitan. Posiblemente por X motivo usted no es bienvenida dentro de un grupo de personas. Posiblemente usted es una persona criticada, despreciada quizás, como lo era Mateo. Sin embargo, Jesús, ese del que estamos hablando, ese inclusivo, no exclusivo, le hace la invitación a Mateo. El Señor lo llama, lo equipa, lo restaura, y hoy en día tenemos el primer evangelio en la Biblia, que se llama Evangelio según San Mateo. Mire cómo debe el Señor, cómo restaura. Y esa invitación sigue estando presente hoy en día para usted que no conoce del Señor. El tercer personaje, vamos a hablar del tercer personaje. Ya hablamos de Pedro, ya hablamos de Mateo. Hoy vamos a hablar de Felipe y vamos a ir a la Escritura. Tenemos una referencia también para Felipe. Juan capítulo 1 versículo 43. Y dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. El Señor, de nuevo en Galilea, ve a Felipe y le dice: sígueme, Felipe. Pero este Felipe tenía algo que muchos de nosotros tenemos, que no hacen las cosas si no anda un acompañante con él, que no hace las cosas si no va a su familia, que no hace las cosas si no va un amigo de él. Y este es el caso de Felipe. En el camino se encuentra su mejor amigo, a Natanael, y le dice: hemos encontrado al Mesías, aquel de los que los profetas nos hablaron anteriormente. Y a veces los amigos, pues en cuestiones espirituales, quizás no son los mejores indicadores para que nos den un consejo, porque muchas veces usted va a escuchar expresiones como: ya te lavaron el cerebro, ya te fuiste con los aleluya, ya te echaste a perder, hoy sos de mala influencia, y en fin, dicen un sinfín de cosas. Y el amigo de Felipe no era la excepción. Cuando se dio cuenta de que Jesús era de Nazaret, dice: alguna cosa buena puede salir de Nazaret. Oiga la expresión. Sin embargo, va donde Jesús. El Señor le dice un par de palabras que lo hacen recapacitar. Le dice: te vi desde hace rato que estabas allá bajo el árbol, y verdaderamente sé que eres un hombre que tiene mucha fe, y no va a haber otra fe más grande en Israel como la tuya. Y ahí Natanael se queda sorprendido. Y la invitación en ese momento ya no es solo para Felipe, sino también para Natanael. Y los dos se convierten en seguidores de Jesús. Y posiblemente usted diga: yo me identifico con Felipe, porque pienso mucho en mis amigos, pienso mucho en mi familia. De hecho, hay una media broma que cuenta el gran pastor Adrian Rogers, en donde dice que él a su congregación recibía una persona, un joven, que se veía con buenas intenciones de querer congregarse, de querer cambiar su vida. Y en su momento le preguntó: pastor, pero si yo me uno a la iglesia y sigo a Jesús, ¿tengo que decirle o tengo que dejar a mis amigos? Y el pastor Adrian Rice le contestó: no los tienes que dejar, nada que ver que eso, solo diles que te hiciste cristiano y ellos te van a dejar a ti. Y muchas veces eso es lo que pasa, y ahí es donde posiblemente no tenemos que cerrarnos los ojos o cerrarle las oportunidades a otro, porque cuando usted le dice no a Jesucristo, le está cerrando las oportunidades también a aquellos que dependen de usted, le está cerrando las puertas a sus seres queridos. La palabra del Señor dice: acepta a Jesús, ven a Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, así fue Felipe, y llegó a ser el encargado de cuidar a la comunidad pobre de Jerusalén. Además, Felipe fue el primero en bautizar a alguien que no era judío, a un famoso etíope que andaba en una caravana en un peregrinaje de Jerusalén. Hoy en día, posiblemente usted no sea como Pedro,
posiblemente no sea como Mateo, posiblemente no sea como Felipe, pero hay una realidad y es que todos cojeamos de algo. Y cuando yo digo cojeamos de algo, significa que de una o de otra manera no estamos a cuentas con Dios o estamos haciendo cosas que no agradan al Señor. Posiblemente usted le ha dicho no al Señor anteriormente, posiblemente el Señor ha hecho citas con usted a las que usted no ha llegado presente. Este mensaje, todo lo que se ha hecho este día es para usted que no ha hecho ese compromiso con Jesús, que no tiene una relación con Jesús. Los tiempos son cortos, los tiempos son difíciles. Basta ver lo que está pasando hoy en día a nuestro alrededor. Hoy usted me ve vestido así. Termino esta participación y me dirijo a un funeral, al servicio de un miembro de una de las iglesias que pastoreaba anteriormente. Los tiempos son cortos. Los tiempos son difíciles. Esta semana hablaba con un excompañero de allá de San Salvador, de bachillerato, del Instituto Nacional Inframen, postrado en su cama, con cáncer terminal en el estómago. Los médicos no le dan esperanza, pero la última palabra la tiene Dios. Y hasta allá, hasta donde él se encuentre, Carlos Segura, su esposa, palabras de ánimo, de fortaleza, lo seguimos teniendo en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Esta invitación evangelística es para usted. Todos de una o de otra manera necesitamos de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y me hace recordar un 12 de abril de 1912. Yo no vivía, no me crea tan anciano. Tengo mis años, pero no es para tanto. El 12 de abril 1912 invitan a un gran pastor, a un gran evangelista a la ciudad de Chicago, a la iglesia Moody. Se llamaba John Harper. Venía con su hija y venía con su hermana. No lograron llegar a tiempo. De hecho, nunca llegaron. ¿Por qué? Porque murieron en el camino. Venían en el famoso Titanic. Y hay un libro que se titula El último convertido de John Harper. Y este cuenta que este famoso evangelista, en el momento en que el barco, se estaba hundiendo, él ya con sus salvavidas en las aguas gélidas del Atlántico, le preguntaba a todo el que estaba a su alrededor, ¿eres salvo? Y cuando oía una respuesta de no, él decía, acepta al Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y hay un libro escrito que se llama de esa manera, El último convertido de John Harper. Y esa es la pregunta quizás con la que voy a cerrar. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Estás seguro de a dónde vas a ir si hoy el Señor viene y te llama? Y no lo digo desde un punto de vista arrogante, porque cuando nosotros los cristianos hacemos esa pregunta, tenemos que añadir que nosotros estamos seguros hacia dónde vamos, no porque seamos buenos, no porque el Señor nos haya llamado porque éramos buenas personas, sino todo lo contrario. Estamos seguros hacia dónde vamos porque alguien pagó el precio por nosotros. Y eso es lo que nos da la seguridad de la salvación. ¿Eres salvo? Si la respuesta es no, también el llamado de John Harper es para ti. Acepta al Señor Jesús y vas a ser salvo tú y tu casa. La decisión es suya. Nosotros, todos los panelistas, con toda seguridad, estamos terminando contentos al final de cada participación. Y le voy a decir por qué, porque el Señor nos manda esto. El Señor nos manda a regar la semilla, tirar la semilla. La fe viene por el oír, nosotros descansamos en esa promesa. Posiblemente a usted ya le habían hablado de Jesucristo. Posiblemente alguien ya había sembrado la semilla y lo único que estamos haciendo nosotros es regar esa semilla. Posiblemente alguien más va a venir después y abonar esa semilla. El crecimiento, dice la palabra, lo da Dios. Nosotros hacemos nuestra parte. Hoy se nos ha llamado, se nos ha invitado a tirar semilla y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Es su decisión. El Señor es paciente. El Señor es un caballero. El Señor no es un robot que lo va a hacer a usted quererlo a la fuerza. Pero no hay ninguna duda de que tanto aquellos que le reconocen como Señor y aquellos que no le reconocen como Señor, algún día lo van a tener que reconocer como Señor.
quiero agradecerle a usted el tiempo que se ha tomado, la oportunidad que se ha tomado de escucharme no solo a mí, sino a todos los panelistas que han estado, y lo invito a que se siga gozando, a que tome nota, a que se ponga cuentas con el Señor. Los tiempos son difíciles, los tiempos son cortos. Quiero quizás orar para despedirme. Sé que han habido ciertos atrasos en cuanto a las participaciones y en cuanto a la cuestión técnica. Así que acompáñame a orar para terminar mi participación, y luego pues invitamos a nuestro hermano Alexander Hércules a que tome control de las pantallas. Amantísimo Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos has dado de proclamar tu palabra. Pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo la palabra no regrese vacía. De hecho, es una promesa tuya. Te pedimos, Señor, que así sea un convertido en estas 12 horas. Podemos decir que ha sido misión cumplida. Haznos, Señor, que cada palabra que digamos los panelistas sepan caer en gracia delante de los oídos de las personas que están escuchando y que no te conocen. Bendice este ministerio, bendice a Alexander, su esposa, bendice al equipo técnico que está detrás, y gracias, Señor. Esperamos en ti, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para quien es la honra y la gloria. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Pastor, muchísimas gracias por esta palabra. Realmente a nosotros nos llena de mucha alegría el que Dios nos haya puesto en algún momento en el camino, que Dios en algún momento nos haya permitido conocernos a través de nuestro hermano Pastor Omar. Pues yo tuve el placer de conocerlo a usted, y esa amistad ha venido de alguna manera siguiendo igual, porque cuando no solo nos conocemos, sino que nos damos cuenta que somos familia. Amén. Estamos comprados con la misma sangre de Jesucristo, somos hermanos. Y Pastor, honramos su vida, damos gracias. Nos encantaría que nos comentara dónde es que usted pastorea, Pastor, en qué parte está pastoreando, y que nos cuente más o menos, porque antes de que se vaya, sí quiero honrar bien este hermoso tiempo. Pastor, ¿no ves que está pastoreando? Las personas que nos están viendo, pues queremos conocer de eso. Estamos en la ciudad de Yorkville, Illinois. La vez pasada, la última entrevista que tuvimos juntos, pues te mencionaba que es una iglesia relativamente nueva. Amén. Tendremos quizás unos 12 servicios estamos ahí para las comunidades aledañas de Oswego, Aurora, Plainfield, sirviéndole al Señor a donde nos llame. Wow, qué bendición, qué bendición. Le mandamos un fuerte abrazo a su familia. Muchas gracias por este tiempo, la verdad, para nosotros ha sido de mucha bendición. Gracias por esta oración, y que Dios me lo bendiga, Pastor. Amén. Una vez más, gracias, y adelante en la obra. Gracias por su apoyo. Y a ti que nos estás viendo allá al otro lado de pantallas, gracias por quedarte con nosotros, gracias por estar con nosotros, alabando y glorificando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se aproxima. Preparen los violines, preparen las guitarras, que suenen las trompetas, que hoy vamos a alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores, al gran yo soy, a nuestro Salvador. Con mi guitarra y juntos con el mariachi cantamos alabanzas a nuestro Rey, proclamando sus maravillas, porque grande es nuestro Dios. Si te sientes triste, escucha este canto, levanta las manos y adorémosle. Se manifiesta en medio de la alabanza y la adoración.
aquí está el Señor. Preparen los violines, que suenen las trompetas. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, al gran yo soy, a nuestro Salvador. Cantemos juntos exaltando su nombre, cantando alabanzas de gratitud, proclamando sus maravillas, porque grande es nuestro Dios. Si te sientes triste, escucha este canto, levanta las manos y adorémosle. Se manifiesta en medio de la alabanza y en la adoración. Aquí está el Señor. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, al gran yo soy, a nuestro Salvador. Al gran yo soy, a nuestro Salvador. Al gran yo soy, a nuestro Salvador.